Pues, después que vio la primera, ¿verdad? Ahora ve otra, y dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Qué escena más hermosa la que está recibiendo Juan. Juan ahora ya no está viendo, ¿verdad? Aquella bestia con aquellas características. Ahora, hermanos, hay otro gobierno, siempre de Roma, pero ahora, hermanos, con un maquillaje diferente. Ahora es un gobierno de tipo político-religioso, que se mete en los asuntos del Estado y que se mete en los religiosos. El obispo de Roma viene y llega a ser papa. El primer papa es Virgilio I. Hermanos, este hombre dice que fue revestido de tanta autoridad que comenzó a perseguir a la iglesia. Otra persecución para la iglesia de Dios, y ahora iba a ser más larga. Ahora iban a ser 42 meses o 1260 años o tiempos y la mitad de un tiempo que es la misma profecía. Hermanos, cuenta algunas historias que Virgilio quizás no cumplió la orden de aniquilar a la iglesia de Dios. Entonces, cuando Pelagio I llegó el año 555, dicen que fue más grosero, porque se le dio una orden más áspera y cruel para quitar de la existencia de este mundo a los cristianos, a la iglesia de Dios. Hermanos, analizando algunos aspectos de esta bestia, dice que después vio otra bestia, pero esta subía de la tierra. Esta ya no sube de la mar, de la bravura de los pueblos, de las guerras. No, esta bestia sube diferente, sube de la tierra. Esto tiene su explicación. Y eso va a entender que sube de la tierra de algo de lo pacífico. Cuando el imperio cayó, el obispo de Roma tomó supremacía, tomó el título de pontífice máximo y fue apoyado por las naciones europeas. Pero suavemente, sin guerras, se levantó el romanismo religioso. Entonces, esta sube de la sociedad civilizada, no de las guerras. Entonces, hermanos, dice que tenía dos cuernos. Los cuernos representan poderes. Ya expliqué. El poder civil que tuvieron los emperadores y el poder religioso. Y es ahí, hermanos, cuando este hombre toma un gran poder, revestido de grande autoridad, de poder matar, de poder degollar, de poder torturar, estaba autorizado. ¿Y quién le podía decir algo? No había quien lo pudiese parar. Por eso dice que los habitantes del mundo se admiraron viendo aquel gran poder que había resurgido otra vez, aquella gran bestia imparable. Y así cuentan, hermanos, en este tiempo. Pero quiero explicar primero algunas partes de la profecía. Dice que los dos cuernos eran semejantes a los de un cordero. El cordero representa a Jesús. 5:6 de Apocalipsis, Juan capítulo 1. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Semejantes a Jesús, aquellos cuernos, aquellos poderes. Cuenta la historia universal que a este Virgilio se le dio el poder, se le llamó el césaropapismo, palabra compuesta de dos palabras. Césaropapismo es el poder de los césares o el poder civil, papismo, poder religioso de los papas. Dos poderes.
Dice que eran semejantes a los de un cordero. Los cuernos de un cordero pues son humanos. No son agresivos, aparentemente aparece la visión. Pero dice, ya en esta segunda bestia, Roma, la religiosa, aparenta, ¿verdad?, ser la iglesia verdadera de Cristo. Nosotros, dice, mantenemos la sucesión papal. Primer papa el apóstol Pedro y luego el himno y un montón de que aparecen, ¿verdad? Cosas que no son ciertas. Hermanos, y por eso mucha gente ha sido engañada creyendo que esa es la iglesia. Por eso mucha gente dice, yo no dejo la religión de mis padres. Tradiciones. Hermanos, dice que estos cuernos eran semejantes a los de un cordero, que aparentan ser la verdad en su apariencia. Pero dice, mas hablaba como un dragón. Capítulo 8, Evangelio de Cristo según Juan. Dice en el capítulo 8 de Juan lo siguiente. Verso 44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí, hermanos, Jesús fue claro. La mentira depende de Satanás. Él es padre de mentira. Este poder dice que en su apariencia es la iglesia de Cristo, pero dice que habla como dragón, habla como el diablo. El diablo es mentiroso desde que Dios lo hizo diablo, ya mentiroso. Él nunca estuvo en los cielos, no es cierto, no hay base bíblica. El enemigo Satanás es mentiroso. Y lo que se habla, la enseñanza que se habla allí, todo es una mentira, porque todas se oponen a la verdad. Todas se oponen a la verdad. Comenzando desde el mediador. Allí explica que Dios oye al pecador si toma en cuenta primero a la mamá de Jesús. Porque la mamá la puede más que el hijo. Y Dios ha puesto, hermanos, como mediador entre Dios y los hombres a Jesucristo hombre. No hay otro mediador. Alfonso Ligorio, hermanos, confundió allá por el siglo II o III, diciendo que había soñado con dos escalas, que una era la de María y la otra de Jesús, y que el pecador llegaba primero a la que subía por la escala de María y la de Jesús no llegaba. Fábulas de arte compuesta. Hay mucha historia que contar en estos temas, hermanos. Infinidad de cosas. Pues bien, siguiendo el análisis, dice acá, ¿verdad?, que el diablo es padre de mentira. Allá, hermanos, se enseña pues que el hombre tiene la autoridad de perdonar. Y no es cierto, hermano. Solo Dios, el Padre, y Él dio el juicio al Hijo. Solo ellos pueden perdonar pecados. Ningún hombre tiene esta facultad. Entonces, cuando la Escritura dice que esta bestia hablaba como un dragón, hermanos, esa enseñanza, toda esta enseñanza desde el imperio se aceptaron, hermanos, muchas cosas. Recordemos, hermanos, que mucha enseñanza y mucha doctrina de la iglesia de Occidente fue iniciada ya con el imperio. En el tiempo de los emperadores se aceptó que Cristo había nacido en diciembre y quitaron la celebración de la Santa Cena el 14 del mes judío llamado Nisan, concilio de Nicea,
el punto, la controversia se llamó cuarta decimana, por el día 14 del mes de abril. Se aceptó como verdadera la Semana Santa en el Concilio de Nicea, año 325. Se aceptó la Trinidad en 325, una gran posición de Atanasio y Alejandro de Alejandría. Arrio los puso quietos por un tiempo, un predicador de la Iglesia de Dios, pero en aquellos tiempos, pues, ¿verdad? La Iglesia era conocida como los arrianos. Hermanos, según estamos analizando, de este año en adelante hay muchas historias que contar. En este año la Iglesia volvió a ser perseguida. Aquí, hermanos, sucedió perdón la expresión, quizás cometería el pecado de llamarle santa, porque fue una sanguinaria inquisición. No llamémosle santa esa cosa, porque el degollar a una persona, eso no tiene santidad, hermano, delante de la presencia de Dios. Es la vida de un humano, es la vida de un inocente, que solo por creer en el Evangelio es asesinado. No, pero así le llamaron a aquellos. Era un gran tribunal establecido por Roma, ¿verdad? Por los jerarcas, para aniquilar a la Iglesia de Dios. Bueno, hay muchos historiadores, por ejemplo, el libro de Fox, el libro de Lerman, el libro de Historia de los Mártires, en fin, hay muchos temas. Entonces, este poder, hermanos, este hombre que se levanta con los dos poderes, aquí los tenemos la profecía. La bestia, la Iglesia de Roma, dominó al poder civil. ¿Sabes lo que está diciendo? Cuando la bestia monta, o sea, dominio, ¿verdad?, al jinete, o sea, a la bestia, o sea, al poder. Por eso dice el verso 12, y ejerce, hablando de esta bestia, ¿verdad?, de la segunda bestia, y tiene todo el poder de la primera bestia, o sea, del poder civil, o sea, el poder de los emperadores. Lo tiene el jerarca, que en aquellos tiempos, antes que estuviera el Vaticano, allí por San Juan de Letrán era la sede. Ya en un acuerdo de 1870, creo, en una revolución de Italia, cuando Garibaldi, un revolucionario italiano, hubo un acuerdo, ¿verdad?, más adelante y se llegó al acuerdo de darle un territorio, ¿verdad?, allí que se llamó el Vaticano, que viene de la palabra vaticinio, porque allí vaticinaban. Por eso le pusieron Vaticano, porque allí vaticinaban. Es un territorio allí cerca de Roma, ¿verdad? Pero ahí está, en medio de las 7 colinas. Por eso es importante estudiar la profecía en la historia. Nos dan el detalle de estos acontecimientos que ha pasado la Iglesia de Dios. Por eso dice, ¿verdad?, de que ya juntos el poder religioso y el poder civil, comandados por un hombre con un gran poder, hizo atrocidades con la Iglesia de Dios. Por eso, a los que han muerto por creer y obedecer el Evangelio y no tomar un palo, no tomar una piedra para golpear a otro, se le llaman los mártires de Jesús. Juan vio a los mártires de Jesús. Hoy la palabra mártir, hermano, se lo aplican a alguien. No, hermano, no a cualquiera. No, mártir, según la Santa Escritura y según Dios, es el que muere por creer en Cristo y por creer en el Evangelio y por obedecer la palabra de Dios, no por meterse en asuntos políticos. Hermanos, en verdad, vale la pena, hermano, estudiar historia de la Iglesia de Dios. Y esta profecía, ahí está la historia de la Iglesia de Dios, columna y apoyo de la verdad. Hermanos, según la profecía de las bestias, tiene una amplitud tremenda. Pero el tiempo corre, ¿verdad?, y la Iglesia continúa. No dudemos que esta es la Iglesia de Dios. 100% creyentes en Cristo y miembros de la Iglesia de Dios.
y pelearemos palmo a palmo con el demonio, con Satanás, pulgada por pulgada, centímetro por centímetro. Los batallones de Cristo no se rendirán. Vamos avanzando hacia adelante y vamos a llegar a lograr la corona, pero vamos venciendo a Satanás. Hagámoslo retroceder. Santiago dice: resistid al diablo. Pero ¿cómo se resiste al diablo? Con oración, con ayuno, con una vida santa al Señor. No como muchos, ¿verdad? Que lamentablemente usan la violencia, usan la fuerza para intimidar y siembran el terror. Eso no es la iglesia de Dios. Distingamos. Que el Espíritu Santo nos ayude a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo, entre lo amargo y lo dulce. Por sus frutos, por los frutos conoceremos quién es la iglesia de Dios y quién no es. Hermanos, Dios ha querido y ha hecho la prueba. Se predicaban mucho de las 10 vírgenes, 5 y 5, ¿verdad? Bendito sea Dios que ya se hizo la diferencia. Y la gente misma da testimonio en la sierpe. ¿Cuál es la iglesia de Dios? Sí, pero eso es, hermanos, sirviéndole al prójimo, respetando al prójimo. Y ver de qué manera nos santificamos más, ¿verdad? Pero andar abriendo puertas a la fuerza como que es mío. Eso solamente se hace con el Dios de este siglo, no con el Espíritu Santo. Dios le dijo a Zorobabel, le mostró, hermanos, una lámpara con tubos allá, ¿verdad? Y 2 olivos, 2 candeleros. No, dijo, no es con la fuerza, ¿verdad? No es con el ejército, sino que dijo, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Con ayuda del espíritu vas a levantar la casa que en el tiempo de Nehemías narra mucho de eso, ¿verdad? Pero no es por la fuerza, no te equivoques, no es por verdad. Y el caballo se apareja para la batalla, pero de Jehová es el salvar. La victoria está en Dios, hermano. Dios es el dueño de la iglesia. Nosotros somos los polluelos, así como quiso recoger a los judíos para darles el amparo necesario y cuidarlos a que ellos no quisieron irse bajo las alas del Todopoderoso. Nosotros somos una manada pequeña, escondámonos bajo la sombra de esas alas del Todopoderoso, viviendo en paz, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar. Iglesia de Dios, adelante. Hermanos, pues me alegro mucho ser de la iglesia de Dios. En mi tiempo de estar peregrinando, ¿verdad? Han habido muchas historias, ¿verdad? Pasamos la historia del 92, ¿verdad? Zona Norte fue intocable. Lamentablemente ya en la segunda invasión satánica, ¿verdad? Logró su objetivo. Pero ahí está la iglesia en la sierra. Somos como 22 bautizados en la sierra. Ahí está la iglesia. Y no pereceremos. Pero también, ¿verdad? Hagamos el esfuerzo, hermanos, por seguir al Señor. Así es de que, hermanos, hemos estudiado en una forma tan rápida y lacónica la advertencia del capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Quedó el número, quedaron muchas cosas, pero bien, ¿verdad? Dejo hasta aquí el tiempo y